La clase de hoy vamos a repasar la última guía que estaba orientada, digamos, a conversar eh, sobre el sonido. Nosotros dimos hartas definiciones o clasificaciones de ondas de acuerdo a muchas características. Y dentro de esas características voy a mencionar dos que son tal vez de las características que más representan al sonido, y de acuerdo, y en base a esas características, ahí se están conectando la mayoría, y en base a esas características poder conversar sobre el sonido, cómo es esta onda, ¿ya? Entonces, bienvenidos a los chiquillos que se están integrando. Estamos conversando sobre el sonido, pero estamos recién empezando, así que no se han perdido nada todavía, y recuerden que la clase también va a estar grabada para aquellos que lleguen más tarde o para aquellos que no se hayan podido conectar. Entonces, una de las clasificaciones que nosotros dimos fue con respecto a la manera de transportarse o la manera de viajar de las ondas. En ese caso, nosotros dijimos, ven la pizarra, ¿no es cierto? Me pueden ir hablando por el chat. Recuerden que ahí en el chat podemos comunicarnos, y si tienen alguna duda también lo pueden hacer a través de ahí. Si no quieren escribir o es muy larga la consulta, pueden pedirme que les abra el micrófono para que puedan hacer la consulta en forma audible, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que teníamos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. La diferencia entre una y otra tenía que ver con el medio por el cual son capaces de transportarse, o cómo se transportan, cómo viajan de un lugar a otro. Entonces, una onda mecánica es una onda que siempre necesita de la materia para poder viajar. Es decir, necesita de los átomos, que haya moléculas que vibren y que transmitan esa onda. Entonces, por ejemplo, si ustedes tiran una piedra al agua, las que se están moviendo son las moléculas de agua, y las moléculas de agua son las que transmiten esa onda, ¿no es cierto?, en una piscina, y ustedes ven esa onda, ¿no es cierto?, que se mueve sobre la superficie de la piscina. Pero el sonido es otro ejemplo de una onda mecánica, porque el sonido viaja a través de las moléculas de aire. Es decir, si ustedes me están escuchando en este momento, es porque, en primer lugar, el sonido que yo emito, estamos en la última, Belén. Estamos repasando la última guía que yo les pasé, que tiene que ver con el sonido, ¿ya? Vamos a hablar del sonido ahora. En forma general, vamos a hacer una primera aproximación, y después en la próxima clase vamos a hablar de nuevo del sonido, para ir reafirmando este concepto. Entonces, como les decía, si ustedes me están escuchando, ¿no es cierto?, esa onda, el sonido ha viajado en primer lugar desde mis cuerdas vocales, donde se produce el sonido, ¿no es cierto?, mi boca, hacia el micrófono del computador. Pero entre el micrófono del computador y mi boca hay aire, ¿no es cierto? Hay moléculas de gas, de oxígeno, de nitrógeno, etc. Y esas moléculas, cuando yo hablo, vibran. Por lo tanto, esa onda se transmite a través de las ondas, digamos, de las moléculas de aire. Lo mismo pasa cuando ustedes están escuchando música, o cuando están conversando con su familia, o con algún amigo así en vivo, ¿cierto? Ese sonido que ustedes están escuchando o que están emitiendo está viajando a través de las moléculas de aire que están frente a ustedes. Si ustedes sacaran, por ejemplo, están con un amigo y están conversando con ese amigo, ustedes sacaran todas las moléculas de aire que están en ese lugar donde ustedes están, supongamos que están en una pieza y están conversando en una sala de clase, si ustedes sacan todas las moléculas de aire, ustedes hablarían, y ustedes no escucharían absolutamente nada. ¿Por qué? El sonido viaja a través de las moléculas de aire. Bueno, todas las ondas que necesitan de la materia, es decir, necesitan de los átomos y de las moléculas para viajar, para transportarse, son ondas mecánicas. ¿Sí?
Y las ondas electromagnéticas, por otra parte, son ondas que no necesitan de la materia para viajar. Ahora, eso no significa que no viajen a través de la materia. Es decir, la luz es una onda electromagnética, la luz visible. La luz que nos permite ver, la luz del sol, la luz que nosotros tenemos en una ampolleta, etc. Esa luz es una onda electromagnética, es decir, no necesita de la materia para viajar, pero si hay materia, igual viaja, igual se transporta. Es decir, hay moléculas de aire, nosotros prendemos la luz, igual vemos las cosas iluminadas, ¿no es cierto? Pero si no hubieran moléculas de aire, nosotros igual veríamos la luz. Y eso pasa con la luz del sol, porque la luz del sol viaja desde el sol hacia la Tierra, se demora 8 minutos, pero entre el sol y la Tierra no hay materia, hay espacio, vacío, no hay átomos, pero la luz igual llega. Entonces, esa es la diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética. Nosotros habíamos, digamos, hablado de esto anteriormente, pero estoy reforzando este concepto porque ahora vamos a conversar específicamente del sonido. Entonces, quiero hacer esa diferencia, ¿ya? Bien, entonces, esa es la primera diferencia con respecto a esta clasificación de ondas mecánicas que viajan, necesitan de la materia para viajar, y las ondas electromagnéticas que no necesitan de la materia para viajar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda con respecto a esa primera explicación? Ya. Ok, seguimos entonces. Ya, y la segunda característica súper importante para poder caracterizar al sonido como onda propiamente tal, tiene que ver con la dirección de transporte, es decir, cómo se transporta o cómo es su movimiento de las moléculas. Vamos a señalar en una flecha roja aquí, vamos a poner una flecha roja aquí en el medio. Ya, esa flecha roja representa la dirección de transporte de una onda. ¿Sí? Entonces, aquí arriba vamos a poner el sonido. Y abajo vamos a poner la luz. Dos ejemplos de ondas que se transportan de un lugar a otro. Entonces, ambas ondas, el sonido y la luz, se están transportando en su pantalla de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Es decir, en la dirección que ustedes ven la flecha roja. En esa dirección va, digamos, el transporte de la onda, de ambas, el sonido y la luz. Sin embargo, el movimiento de transporte de las dos ondas es distinto. Voy a cambiar el segundo ejemplo, no voy a poner la luz para que no nos confundamos. Voy a poner las olas del mar, ¿ya? Que eso también es una onda. Entonces, voy a hacer el ejemplo de las ondas primero, para que podamos después entender bien el sonido. Las olas, ustedes las ven en la superficie del mar, ¿no es cierto? Evidentemente se mueven así, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué ustedes ven las olas así? Porque la onda que va transportando, que hace viajar una ola propiamente tal, provoca que las moléculas de agua se muevan hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si ustedes observan o comparan las flechas negras con la flechita roja, la dirección del viaje de la onda, ¿no es cierto?, con respecto al movimiento de las moléculas de agua, que son las que están siendo vibradas o están vibrando por producto del movimiento de la onda, de la ola, es en dirección transversal. Transversal. Porque las moléculas de agua se están moviendo así, ¿no es cierto?, arriba y abajo, pero la onda está viajando así. Entonces se dice que las olas del mar es una onda de tipo transversal, porque las moléculas de agua se están moviendo transversalmente con respecto a la dirección de viaje de la onda.
¿Estamos claros con eso? La luz se mueve igual. La luz también viaja en forma así, en forma de izquierda a derecha, de un lugar a otro, pero el espectro, digamos, perdón, el campo electromagnético que genera hace que las partículas se muevan en esa dirección, transversal a la dirección del movimiento. ¿Estamos claros con respecto al movimiento de una onda transversal? ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Ninguna? Déjeme correr un poquito más arriba aquí. Ya. Vicente dice que está claro. ¿Hay alguna persona que tenga alguna duda? Este es el momento de preguntar para poder avanzar al otro tipo de movimiento. Y ya para entrar en tierra derecha lo que es el sonido. Bien, entonces si no hay más preguntas, ya, lo voy a repetir. Ya, Elías me dice que por favor lo repita. Aquí estamos comparando, la dirección de transporte de una onda con respecto a el movimiento de las partículas. Voy a cambiar de página momentáneamente para explicar específicamente la onda transversal y después voy a volver a esta para explicar el sonido. Voy a cambiar de página. Entonces, supongamos que yo tengo una piscina. Ahí tengo una piscina, ¿no es cierto? Entonces, estoy mirando la piscina desde arriba, ¿sí? Entonces, si yo tiro una piedra al centro de la piscina, se produce eso, ¿no es cierto? Es decir, un movimiento de ondas mirado desde arriba que va avanzando en ese sentido. Si usted lo mira desde arriba, avanza así. ¿Sí? Es decir, avanza hacia allá, hacia allá, hacia allá, etc. En todas direcciones. Pero se mueve por la superficie. Usted ve el movimiento de la onda así. Pero si nosotros ahora tomamos la piscina, la estamos mirando desde arriba, ¿cierto? Usted está mirando así la pantalla desde arriba. Ahora vamos a hacer esto con la piscina. La vamos a girar y la vamos a mirar de costado. Si yo miro la superficie del agua de costado, estoy viendo que la onda está viajando hacia el exterior de la piscina, así, en esa dirección. ¿Sí? Y incluso avanza hacia allá y avanza hacia acá. Es decir, avanza, pero siempre avanza de izquierda a derecha, de delante hacia el frente, del frente hacia acá, o de derecha a izquierda, como está arriba el dibujo, pero ahora estoy mirando de costado. Pero las moléculas de agua no se están moviendo así, se están moviendo así, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y por eso que ustedes ven este efecto. Voy a borrar aquí la superficie del agua y la voy a escribir de nuevo. Por eso que ustedes ven la superficie del agua así. Entonces, si usted se fija, el movimiento de las moléculas es transversal, es decir, está atravesado con respecto al desplazamiento de la onda. La onda está avanzando hacia afuera de la piscina, pero las moléculas de agua se están moviendo en forma transversal a ese movimiento, formando como una cruz, ¿sí? Con respecto al movimiento de desplazamiento de la onda. ¿Se entendió, Elías? Confírmeme para que... ya. Entonces ahora voy a volver a la página anterior, donde está el sonido, y ahí vamos a revisar cómo ahora es el sonido. Bien, el sonido no es una onda transversal, es una onda longitudinal. ¿Y qué significa que sea una onda? Voy a escribir aquí el nombre. Longitudinal. ¿Qué significa que sea longitudinal? Significa que la onda o las moléculas se mueven en la misma dirección del movimiento de la onda o del desplazamiento de la onda. La onda se está moviendo, dijimos, representa la flecha roja, de izquierda a derecha. Entonces, las moléculas de aire, cuando usted habla, o cuando toca un instrumento, o cuando hay un ruido, o cuando está escuchando música, se mueven así. Miren, voy a escribir aquí las moléculas de aire. Obviamente estoy haciendo una representación. Las moléculas de aire se estiran entre ellas y luego se comprimen.
luego se vuelven a estirar y luego se vuelven a comprimir. Y esa compresión y descompresión se produce en esta dirección. Es decir, voy a escribir aquí con flechita roja, se comprime hacia allá, hacia acá, se comprime hacia allá, hacia acá. Es decir, si ustedes se fijan, el movimiento de las moléculas de aire, cuando usted habla, ¿no es cierto? Cuando canta, cuando toca un instrumento, cuando está escuchando música, ¿sí? Ese movimiento es en la misma dirección, es paralelo al desplazamiento, ¿no es cierto? Si usted se fija, las flechas de abajo de las olas estaban atravesadas con respecto al movimiento. En cambio, las ondas longitudinales es en la misma dirección, están paralelas al desplazamiento de la onda. Y entonces se dice que la onda es longitudinal. Y el sonido es así. El sonido se va comprimiendo las moléculas de la materia y las descomprime. Y mediante ese movimiento, el sonido se va moviendo, se va transportando de un lugar a otro. Ahora, obviamente que el desplazamiento del sonido, y aquí vamos a ver digamos, otra característica, es en 3D, en 3 dimensiones. Es decir, no es que usted hable y el sonido se mueve a través de, frente a su boca nomás, ¿no es cierto? O usted está cantando y el movimiento se mueve a través de su boca nomás. No. El movimiento va en todas direcciones. Es decir, usted canta y las ondas que van hacia arriba de usted también se están haciendo este movimiento de acordeón. Y hacia abajo, e incluso hacia atrás también. Obviamente hacia atrás la energía es menor, porque usted está hablando hacia adelante. Es decir, si usted está hablando con una persona y usted se acerca por detrás de la persona, va a escuchar más despacio, con menos volumen, lo que está diciendo, lo que está cantando, con respecto a la persona que está al frente. Pero eso tiene que ver con la energía que provoca esta compresión y descompresión. Entonces, esta descompresión y descompresión del aire, ¿no es cierto?, provoca que el sonido viaje de un lugar a otro. Cuando se va aumentando la distancia, es decir, cuando se va alejando de la fuente que emite el sonido, por ejemplo, si usted prende su celular con una música o una canción, te pone una canción, ¿no es cierto?, con el sonido, a medida que se va alejando la onda del origen donde está el celular, ¿no es cierto?, la energía va disminuyendo. Se empieza, porque se pierde en forma de calor, se pierde de varias maneras, o sea, la energía se va transformando en otras fuentes de energía, y entonces el movimiento de las moléculas cada vez es más débil, más débil, más débil, más débil, y llega un momento que las moléculas ya no se mueven, no se comprimen ni se descomprimen, y entonces usted dice, no alcanzo a escuchar. ¿Por qué no alcanza a escuchar? Porque las moléculas de aire no se están comprimiendo ni se están descomprimiendo. ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Hasta el momento. ¿Hay alguna duda o pregunta? Hasta ahora. O sea, ¿qué significa que el sonido sea longitudinal, que sea una onda longitudinal? Ya caracterizamos que es una onda mecánica, ¿no es cierto? Y ya caracterizamos que es una onda longitudinal, que el movimiento, ¿no es cierto?, es de compresión y de descompresión. Ahora, para los que tienen el libro o para los que pueden acceder a su libro de primero medio, todo esto que yo les estoy explicando, estas principales características, están en la página 16 y 17 de su libro. Ya voy a mostrar aquí. Ahí está, esa es la página que ustedes tienen en su libro y que pueden observar, ¿no es cierto?, estas características. Ahí hay un gráfico, ¿no es cierto? Esa zona muestra, digamos, estas zonas de compresión y descompresión y muestra el detalle acá arriba, ¿no es cierto?, de cómo funcionan esa descompresión y compresión. ¿Sí? Entonces, importante que en este libro, o digamos en internet también, si lo pueden encontrar en otras fuentes de información que no sea este libro u otras, a esas zonas de descompresión de la onda, utilizan página 16 y 17. ¿Vale? ¿Sí? 16 y 17. Pero voy a escribir aquí un concepto, un término que voy a escribir aquí nuevamente en las zonas de descompresión y las zonas de compresión del sonido. Voy a hacer un poquito más grande la zona de compresión para que alcanzar a escribir la palabra. Y aquí nuevamente está la zona de descompresión. Ya, entonces, para la zona de descompresión se utiliza un término
que es rarefracción. ¿Ya? Esas zonas de... perdón, me equivoqué aquí. Son las de descompresión, no las de compresión. Aquí. Esa zona de descompresión y esa zona de descompresión se llaman zonas de rarefracción. Ese es un término que se utiliza que define estas zonas donde el aire se descomprime cuando el sonido está avanzando como un acordeón. Entonces, las zonas de compresión y las zonas de rarefracción. Ese término lo van a encontrar en su libro, en la página 17 específicamente. ¿Sí? Pero también pueden encontrarlo en internet si están buscando cómo es el sonido. Van a encontrar ahí, ¿no es cierto?, que estas zonas se llaman así. Las zonas de descompresión se llaman zonas de rarefracción, para que no les suene distinto el término y no, puede que no entiendan a qué se refiere específicamente a las zonas de descompresión. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta con respecto a la definición más básica y esencial del sonido. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden definir el sonido, es una onda mecánica, pero ahora, ojo con esto, hago un paréntesis. Una onda mecánica que puede viajar en el aire, en el agua, en el líquido y en el sólido. Es decir, si usted, por ejemplo, emite un sonido, se mete a una piscina, toma dos fierros, ¿no es cierto? Se mete a una piscina y empieza a golpear los fierros debajo del agua, y usted se pone, y hay otra persona, ¿no es cierto? Una persona que se mete abajo de la piscina y se sumerge, usted debajo del agua va a escuchar cómo la persona está golpeando esos metales, perfectamente. Incluso lo va a escuchar más fuerte. Ahora, la velocidad con que el sonido viaja en los medios, es decir, en el aire, en el líquido y en el sólido, varía, es distinta. Si nosotros tuviéramos que hacer una comparación entre las moléculas de aire, de líquido y de sólido, vamos a entender, ¿no es cierto? Esto yo creo que lo han aprendido en química, que en el líquido las moléculas están muy separadas unas de otras, ¿no es cierto? Están en forma individual, es como que estuvieran flotando en el aire, las moléculas de nitrógeno, de oxígeno, que es los principales gases con las que nosotros tenemos en nuestra atmósfera, están muy separadas. Entonces hay mucho espacio entre una molécula y otra. ¿Ya? Mientras que las moléculas de líquido forman como unas cadenas y están más juntitas entre sí. Y por eso que el líquido, ¿cierto?, se mueve de esta forma. El agua se mueve así, tiene una cierta, digamos, forma, ¿cierto? Es capaz de contenerse dentro de un recipiente. Si ponemos agua en un vaso, en una taza, digamos, queda ahí. No es como el gas que se escapa. Y los líquidos, todas las moléculas están asociadas unas con otras, están muy juntitas. Entonces nosotros ahí tenemos la diferencia entre el vapor de agua, que sale del hervidor cuando ponemos el hervidor o cuando ponemos agua a hervir en la cocina, la diferencia entre el agua líquida, que nosotros en un vaso de agua, y el hielo. Ahí tenemos los tres estados, ¿no es cierto? Y esa más o menos es la condición o la relación de las moléculas en esos tres estados. En el líquido muy separadas, en el aire muy separadas, en el líquido formando como unas cadenas que están juntitas, están, digamos, cerca unas de otras, y en el sólido muy, muy compactas, muy ordenadas, y por eso que los sólidos son duros, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque como el sonido viaja con la vibración de las moléculas, si el sonido se mueve a través del aire, una molécula de aire vibra y tiene que chocar con otra para hacer vibrar la otra. Pero eso se demora un tiempo. O sea, si una molécula está vibrando y toca a la otra para que se comprima, y esa toca a la otra para que se comprima, como las moléculas están alejadas, el desplazamiento es más lento. Lento entre comillas. ¿Por qué? Porque, voy a escribir aquí en la pizarrita, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo. Es decir, que si usted dice hola, ¿no es cierto?, un sonido, en un segundo ese hola
va a recorrer aproximadamente 3,5 canchas de fútbol. Una cancha de fútbol tiene más o menos 100 metros. Así que 340 serían casi 3 canchas de fútbol y media. Entonces usted dice hola, o emite un sonido, o le pega, por ejemplo, a un fierro, una persona que está a 3 canchas de fútbol y media de usted, en un segundo va a escuchar ese sonido. Eso significa que el sonido viaje a 340 metros por segundo. Entonces, eso es en el aire. Entonces, les voy a dejar una tarea. Muy chiquitita, muy cortita. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el agua o en un líquido? ¿Y cuál es la velocidad del sonido en un sólido? Por ejemplo, en un fierro. Si usted golpea un fierro. Por ejemplo, si usted hay una viga de metal que mide, o por ejemplo, si usted está en una línea de tren y usted coloca su oído en el riel de la línea de tren. Una persona que a 2 kilómetros que escriba qué cosa, Vicente, la tarea. Escriba la tarea. Ya, es averiguar la velocidad del sonido en el agua y en los sólidos. Sí, ahí Gabriel me está escribiendo, pero ese dato no me tiene que poner la unidad porque está errado. ¿Ya? Averígüelo tranquilamente, porque en los sólidos van a encontrar diferencias, igual en los líquidos, por ejemplo, en el agua y en el aceite se mueve distinto. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la densidad de una materia, de un medio, porque por ejemplo, líquidos hay muchos. Está el agua, está la benzina, o el aceite, o el alcohol, por ejemplo, distintos líquidos. Dependiendo de la densidad del medio, es la velocidad del sonido. Es decir, mientras más cerquitas están las moléculas unas de otras, mientras más organizadas están, el sonido se mueve más rápido. Mientras más separadas están las moléculas, el sonido se mueve más lento. Entonces, por ejemplo, incluso hay diferencias de velocidad dependiendo de la temperatura del aire. Si el aire es más cálido, las moléculas están más separadas entre sí. Y si están más separadas, está menos denso. Y al ser menos denso, el sonido se mueve más lento. En cambio, en un clima frío, cuando la temperatura está baja, las moléculas están más cerca entre sí. Por bajar la temperatura, están más cerca. Y al estar más cerca, la densidad es mayor y entonces el sonido se mueve más rápido. ¿Está claro? Entonces, esa es digamos, es como el principio que hay detrás. ¿Sí? Es, mientras mayor es la densidad de un medio, más rápido se mueve el sonido. Mientras menos denso es el medio, el sonido se mueve más lento. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al movimiento? Después, repito, esta primera clase es una clase de aproximación a los conceptos generales de lo que es el sonido. Vamos a ir profundizando estos conceptos en las siguientes clases, ¿ya? Para dar más detalles con respecto a cómo se mueve el sonido, ¿ya? Y algunas características generales del sonido. No sé si tienen alguna otra consulta con respecto a lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Ninguna? ¿Alguna otra persona tiene alguna duda? Vicente me dice que no hay dudas, pero puede que alguno otro sí la tenga. Entonces, por favor, es el momento de preguntar todos los conceptos que hemos dado. Entonces, en resumen, hemos dicho que el sonido es una onda mecánica porque se mueve a través de los medios, líquidos, sólidos y gaseosos, que para nosotros lo más común es que el sonido se mueve a través del aire, porque es lo que siempre escuchamos música a través del aire, tocamos un instrumento y lo escuchamos a través del aire, cantamos a través del aire, conversamos a través del aire, y todos los sonidos que llegan a nosotros cotidianamente se están moviendo a través del aire. Entonces, por eso que pongo el ejemplo, que es lo más conocido. Pero eso no significa que el sonido no se pueda mover a través de líquidos y a través de sólidos. ¿Sí? Se mueve.
y lo hace más rápido. ¿A qué velocidad? Es lo que ustedes tienen que averiguar. Entonces, la próxima semana, ustedes me dan el dato en metros por segundo, por si acaso, ¿ya? Tiene que ser en metros por segundo, para poder hacer la comparación con respecto al aire, ¿sí? Ya, eso, digamos, la primera característica, estoy resumiendo la clase. En segundo lugar, el sonido es una onda longitudinal. ¿Qué significa que es una onda longitudinal? Que el movimiento de sus moléculas, o sea, perdón, el movimiento de las moléculas del medio por el cual se está moviendo el sonido es en la misma dirección de desplazamiento del sonido. Es decir, si el sonido se está moviendo en esa dirección, de izquierda a derecha, yo voy a poner aquí mi celular, ahí, de izquierda a derecha, las moléculas de aire que están permitiendo que el sonido viaje también se mueven en esa dirección. El sonido viaja así, las moléculas se mueven como un acordeón en esa misma dirección. No se mueven atravesadas, se mueven así. Y eso significa que el sonido sea una onda longitudinal. Y en tercer lugar, ¿no es cierto? La velocidad de desplazamiento del sonido depende de la densidad del medio. Mientras más denso es el medio, más rápido se mueve el sonido. Mientras menos denso es el medio, más lento se mueve el sonido. Ahora, obviamente que la palabra lento es relativo a sí mismo, es decir, si nosotros comparamos la velocidad del sonido en el aire con respecto al líquido, obviamente es más lento, ¿ya? Y con respecto al sólido, aún más lento. Pero eso no significa que sea lento propiamente tal, porque 340 metros por segundo es muy rápida la velocidad, ¿ya? O sea, es decir, ya les puse el ejemplo, digamos, real, digamos, para que aterricen qué significa. Significa que usted hace un sonido y ese sonido en un segundo recorre 3 canchas de fútbol y media, ¿sí? Entonces, en el aire, es muy rápido. Pero es más lento que el agua y es más lento que el sólido. Bien, eso más o menos es lo que estamos revisando en esta clase. Digamos, la actividad que ustedes tienen que hacer es un poco profundizar en la última guía, por ejemplo, qué importancia tienen las cajas de resonancia en los instrumentos musicales para el sonido. Por ejemplo, si usted compara un ukelele con una guitarra, tenemos un ukelele, tiene una caja de resonancia más chiquitita, ¿no es cierto? Y tenemos una guitarra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quiero que, espéreme, deme un minutito, porque yo tengo aquí en mi casa, tengo una guitarra y un ukelele. Los voy a traer para acá, para mostrarles aquí en la cámara, y podamos direccionar las respuestas que tienen que dar en la guía, que es la última guía que están recibiendo esta semana. Espérenme un poquito. Ya, volví. Entonces, aquí nosotros tenemos un ukelele. Voy a poner aquí mi celular para que puedan comparar digamos, la calculadora, para que tengan una referencia, ¿no es cierto? Esa es la calculadora para que vean el tamaño, vean el alto del ukelele, ¿sí? Pero si yo comparo eso con la guitarra, que la tengo aquí, ahí tengo la caja. Bien, ¿qué característica piensan ustedes que va a ser diferente entre esta caja y esa caja que está ahí? Ahí podemos comparar una con otra, ¿sí? ¿Qué importancia tiene en el sonido? A ver, por favor, ideas. Porque de eso se trata la guía, un poco aplicar estas características que nosotros hemos dado. La densidad me dice Vicente, pero ¿la densidad de qué? Es decir, si usted se pone a una determinada distancia, ¿ya? Si usted se pone a una determinada distancia de... Ya, el sonido, perfecto. El sonido de la guitarra es mucho más completo, es más amplio que el sonido de... el sonido de la guitarra versus el sonido del ukelele. Es mucho más grueso el sonido de la guitarra. ¿Por qué? Porque la caja de resonancia, al ser más grande, da un sonido más profundo. ¿En qué otra diferencia podríamos encontrar?
Ninguna otra diferencia. Veamos, si usted, por ejemplo, se pone a una determinada distancia de una persona que está tocando guitarra y una persona que está tocando ukelele. ¿Cuál se va a escuchar más fuerte o más lejos? ¿El ukelele o la guitarra? La guitarra, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque genera más energía. Es decir, si dice caja de resonancia, la caja de resonancia de la guitarra es más grande. Por lo tanto, la resonancia que provoca, es decir, hace vibrar las moléculas del aire más fuerte. Es decir, con más energía. Y entonces, al hacer vibrar las moléculas de aire con más energía, ese sonido llega más lejos. Mientras que la caja del ukelele, que es más pequeñita, obviamente hace vibrar el sonido con menos energía. Y al tener menos energía, ¿no es cierto?, provoca una vibración más débil de las moléculas de aire y entonces el sonido viaja más cerca o no es capaz de llegar tan lejos. Bien, chiquillos, se nos está acabando el tiempo. Cualquier consulta la pueden hacer a mi correo. Yo he agregado otra gente que la profesora me ha ido dando algunos correos nuevos, ¿no es cierto?, que yo no tenía, y en base a eso los he agregado a Classroom, y a través de ese Classroom yo también hago la invitación hacia las clases, ¿ya? Así que cualquier duda, repito, vamos a seguir repasando este concepto de sonido, y también esta clase va a estar en el canal de YouTube del colegio. Así que para los que llegaron tarde o no se pudieron conectar, igual pueden acceder a la clase a través del video que va a estar, que esta misma clase va a estar subida en el canal de YouTube del colegio. Así que no se han perdido nada. Para los que llegaron tarde o no pudieron conectarse, pueden revisar la clase ahí en el canal de YouTube. Bien, chiquillos, entonces cualquier duda a mi correo para poder responder esta última guía que tiene que ver con el sonido. Repito, la siguiente clase vamos a seguir repasando conceptos con respecto al sonido. ¿Ya? Bien, chiquillos. No sé si hay alguna última duda o pregunta. Colegio Adventista Santiago Sur. Lo busca así. Estoy escribiéndolo ahí en el mail. ¿Ya? Colegio Adventista Santiago Sur. Ahí entonces ustedes buscan y va a estar la clase subida. Además, yo en el Classroom subo también los apuntes, ¿ya? Lo que escribo en la pizarrita también está arriba, y además tienen la guía, es decir, tienen 3 elementos para poder repasar y recordar la clase de hoy, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido porque ya se nos acabó el tiempo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós.